Dios les bendiga, buenas noches, bienvenidos a Casa del Padre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad y el Espíritu de Dios está ahí con usted en su hogar, así que ahí donde usted está, usted tiene libertad para adorar. Hay libertad, las cadenas se rompen y hay libertad también para adorar al Señor, para danzar, para aplaudir, para gritar de júbilo al Rey. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. No pierda esa libertad que el Señor le ha dado, no importa que sea desde casa, lo alabamos y sabemos que Él está con nosotros. Libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Y somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por su sangre. La gloria sea
siempre para nuestro Dios, para nuestro Rey. La Biblia describe la adoración al Cordero como algo sublime y hermoso. Y dice, y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. El esplendor de un rey, así en majestad, la tierra entera está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
Unimos nuestras voces a los ángeles que cantan día y noche al que vive para siempre, al Cordero, a nuestro Salvador. Bienvenidos a una reflexión más en la palabra de Dios en Casa del Padre. Casa del Padre es un programa de la Casa de Dios que nos sirve para escudriñar las Escrituras y tratar de extraer las enseñanzas que traigan bendición a nuestra vida. El día de hoy vamos a tratar el tema venciendo los desafíos del camino. Y vamos a comenzar hablando del pueblo de Israel, que todavía está en formación, viviendo una vida de opresión y clamando de noche y de día con lágrimas al Señor, pidiendo por su liberación. Dios los escucha y envía a Moisés, su siervo, para sacarlos con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud. Él va a cumplir, Dios va a cumplir su promesa, su compromiso con Abraham, Isaac y Jacob. Pero el camino a la tierra prometida, el camino no sería fácil, no va a ser fácil, menos si el pueblo no tiene la actitud correcta. Dios tiene las instrucciones, pero la actitud del pueblo no es correcta. Hay ciertas cosas que tenemos que aprender a llevar a cabo delante de Dios para poder caminar correctamente y vencer todos los obstáculos y poder alcanzar la tierra prometida, las bendiciones que Dios nos ha prometido, lo que está allá en el futuro, lo que es el premio y el galardón de los vencedores. Cuando usted lee el Éxodo y los números en el Pentateuco, miramos el fracaso del pueblo de Israel, el fracaso en el camino. Así, por ejemplo, la Escritura dice en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta actitud es esencial. No podemos hacer las cosas con murmuraciones y contiendas. Es esencial. Para que podamos salir adelante tenemos que evitar la murmuración y la contienda. No son características agradables a Dios, inclusive son delicadísimas. Pudiéramos decir que la murmuración y la contienda es muy diabólica, totalmente diabólica, y no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros observamos al pueblo de Israel en los libros que hemos mencionado, usted va a ver que en ellos se manifiestan estas situaciones que son abominables completamente a Dios. ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es el gran conflicto que tiene el pueblo que le impide reaccionar como Dios quiere y por el contrario toman las actitudes que los van a llevar a la ruina? Mire usted, por ejemplo, si leemos en Números capítulo 21, versículo 4 al 9, la Escritura dice: después partieron del monte de Or
camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. En esta primera parte necesitamos entender que para estar firme en el camino del Señor, en el camino a la tierra prometida, necesitamos convicción. Convicción de la decisión que tomamos. Convicción de que el camino que estamos andando no es un camino sencillo, es un camino plagado de peligros, de pruebas. Es un camino complicado en cierto modo, pero si seguimos las normas, si seguimos las instrucciones de Dios, entonces no tendremos problema. La convicción, la certeza se necesita. Ellos pidieron salir de Egipto y salieron de Egipto, y todo lo que tú ves en el camino no parece ser una actitud coherente, congruente con el anhelo de salir. Si yo me entrego al Señor y anhelo salir de la vida del pecado, salir de la vida de maldad que trae maldiciones y ruina mi vida, y quiero salir de ahí, le ruego a Dios: Señor, sácame de aquí, porque estoy en una situación difícil, y entonces Dios me saca, pero sigo viviendo en la manera en que estaba viviendo antes. No hay una congruencia. Yo necesito entender que si voy a decirle: Dios, sálvame, quiero vivir una vida contigo, entonces voy a ser congruente con lo que Dios me está pidiendo. Le voy a decir: enséñame a vivir como tú quieres, enséñame a agradarte, porque mi anhelo es agradarte. Pero el pueblo de Israel no tenía ese tipo de convicción. Por el contrario, cuando veían lo complicado, se desanimaban. Y entonces dice la Escritura, continuamos la lectura del capítulo 21, 4 al 9, continuamos, dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimaron en la andanza, y el efecto del desánimo, el efecto de ya no tener ánimo para seguir adelante, seguir caminando, es comenzar a hablar negativamente y empezar a quejarse. Si usted comienza a hablar negativo de todo lo que le ocurre, si usted comienza a quejarse de todas las cosas que le rodean, de todo lo que ocurre, no le gusta esto, no le gusta lo otro, de todo se queja, de todo es negativo, solamente ve el lado oscuro, etcétera, etcétera, usted va a empezar a caminar en la falta de temor de Dios. Usted ya no va a respetar a Dios, no va a respetar al pastor, no va a respetar a sus autoridades, para nada. Cuando el pueblo se desanima, mire que sigue diciendo la Escritura: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ese es el resultado del desánimo, el resultado de gente sin convicción, el resultado de gente que no está siendo congruente con su compromiso, con su llamado. Entonces murmuran, hablan contra Dios y hablan contra Moisés. Continúa la lectura y dice: ¿por qué nos hiciste? Esto es contra Moisés. Se dirigen a Moisés y le dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Cómo que para qué nos hiciste subir? Pues no ellos mismos rogaron, pues no ellos mismos pidieron, pues no ellos mismos querían salir de la vida de miseria y de esclavitud para servir a Dios. No era el ruego que tenían. Qué incongruencia decir: ¿para qué nos sacaste de aquí? Es el mismo estilo de la gente que le habla a uno del evangelio y les invitas a servir a Cristo, y llegan a la iglesia y comienzan a quejarse que estaban bien como está. Pues si estaba bien, pues quédese ahí. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Necesitamos tener convicción firme, convicción de lo que queremos. Si queremos salir de la maldad y la maldición y queremos servir a Dios,
Sirvamos a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No importa. Pero murmurar y quejarse, nadie te está queriendo hacer mal. Moisés nunca le quiso hacer mal al pueblo. Moisés obedeció a una instrucción de Dios cuando Dios le dice: mi pueblo ha estado gimiendo, clamando, llorando en aflicción, y yo he descendido para librarlos. Y ahora se quejan contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste a morir? No hay pan ni agua. Y murmuran contra Dios. Murmuran contra lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había dado, perdón. Y dicen: y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ofendieron el pan de Dios. Su queja era a nivel físico y nivel espiritual. No puede uno entender a un pueblo como este. No puede entenderlo. Una vida sufriente, se quejan, Dios los libra y se siguen quejando. Y no solo se siguen quejando, comienzan a decir que estaban mejor ahí en Egipto. Se quejan, no tienen aguante, no tienen soporte, no tienen una estructura de fortaleza, son emocionales. Se quejan del pan, se quejan de las circunstancias, se quejan de todo. ¿Por qué se quejan de todo? Porque se han desanimado, porque no tienen convicción firme, fe para seguir al Señor. No podemos ser gente débil. Necesitamos ser gente de convicción, que nuestros niveles, tanto físicos como emocionales y espirituales, estén bien fundamentados en Dios, porque esta actitud enoja a Dios de una forma terrible. La continuación del pasaje dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Juicio de Dios acarreó esta actitud de murmuración y queja. Nada bueno va a salir de tus murmuraciones, de tus quejas, de tu negatividad. No va a salir nada bueno, solo juicio de Dios. La parte buena de esto es que el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Se dieron cuenta de lo que hicieron. A mí me parece que los quejosos y murmuradores y negativos se dan cuenta de lo que hacen. El mérito de Israel es que se arrepintió, pero muchos de estos murmuradores no se arrepienten. Si tú empiezas a entender que eso está pasando en ti por causa de cierto desánimo, es porque hay cosas que no estás cumpliendo delante de Dios, cosas que no estás viviendo, a lo mejor por ignorancia, pero en esta noche pon mucha atención, porque los secretos de la victoria para que salgas adelante y alcances la tierra prometida están en esta reflexión de hoy, están en este estudio de hoy. El pueblo de Israel le dice a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera a mordir y mirare a ella vivirá. Mira, Dios le da una instrucción ante el arrepentimiento del pueblo y reconocimiento de que habían hecho lo malo. Moisés intercede por ellos y Dios le da esta instrucción. Dios le da instrucción. Yo siempre me he preguntado: ¿por qué la serpiente? La serpiente, el área médica de salud y cosas semejantes,
han tomado la serpiente como un símbolo. Le ponen un asta y ponen la serpiente como un símbolo de sanidad. Pero la serpiente nunca ha sido símbolo de sanidad. Ni siquiera lo que nosotros entendemos es esa serpiente que estaba ahí en el asta colgada. Esa serpiente, si puedes mirar la serpiente, ¿verdad?, vivirás. Si miras la serpiente, vivirás. Pero ¿qué era lo que estaba queriendo decir el Señor? ¿O qué es lo que entendemos por ello? Si puedes mirar la serpiente vencida en la cruz del Calvario, vivirás. Porque a semejanza de cómo fue colgada la serpiente, así como fue colgada la serpiente, así el Hijo de Dios sería colgado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una mirada de fe en las palabras de Jesús, hay una mirada de fe en que el que sana y salva es Él. Pero cuando tú ves la serpiente, entonces tú ves la obra de Cristo, porque la serpiente colgada en el asta es la serpiente vencida, es la serpiente que está derrotada. Cristo rompe toda fuerza maligna, rompe todo decreto, todo poder, para que nosotros pudiéramos ser salvos y sanos. Así que si tú puedes mirar la serpiente vencida, la serpiente muerta, la serpiente con la cabeza aplastada, vivirás. Hay que mirar con fe, pero no hay que mirar con fe a la serpiente, hay que mirar con fe al Señor que venció a la serpiente. Así que la serpiente que estaba ahí en el asta es aquella serpiente que está derrotada, aquella serpiente que está bajo el poder y la autoridad de Dios. Moisés hace la serpiente de bronce y si alguna serpiente mordía a alguien, tenía que mirar allá. Lo mismo pasa ahora. Si el pecado te muerde, si el pecado deja su veneno mortal en ti, si tú miras a Cristo que venció a la serpiente, serás sano, serás salvo. Hay sanidad cuando miramos con fe al Cristo vencedor. Aleluya. Mira, entrar a la tierra fue siempre llamero. Oportunidades tuvo el pueblo para entrar a la tierra prometida, pero no entraban. Su defecto primero, no se te olvide, queja y murmuración, deséchalo. Ahora mira, en las oportunidades que tuvieron de entrar a la tierra, una de ellas fue al principio cuando enviaron a los espías. En Números capítulo 13, versículo 1 y 2 vamos a leer. Y Jehová le habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Ya estaban en la frontera y estaban a punto de entrar, de lograrlo, pero no lo iban a hacer. Dios conocía el corazón de Israel y los prueba para que conozcan la tierra, que vean la tierra, pero Dios sabe que ellos no confían en Él. La mayoría del pueblo no confía en Él, no están listos. Son quejosos y murmuradores profesionales. Son gente que le falta el matiz para ser herederos de la tierra prometida. No cualquiera puede heredar la tierra prometida, y estos no estaban en esa estatura. Dios los manda para que vean lo que se van a perder realmente. Así que van los 12, pero solo dos regresan
para decir que sí se puede conquistar. 10 tribus representadas por cada príncipe dijeron: es cierto que la tierra realmente es tierra que fluye leche y miel, pero ahí está llena de gigantes y no podremos entrar. Los únicos que dijeron: sí podremos, Dios está con nosotros, Dios nos va a guiar y nos va a dar victoria, fueron Josué y Caleb. Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín, los 2 grandes pilares de guerra de Dios. Las otras tribus llenas de incredulidad, llenas de desobediencia, de falta de confianza en Dios. Así no se puede alcanzar la tierra prometida. Necesitamos confiar en Él. No importa, aquí no importa cómo es la tierra, así que no, eso no es importante. Lo importante es que confíes en Dios, porque Dios ha preparado lo mejor para nosotros. Otra oportunidad se presenta. Eso terminó con que Dios los mandó a vagar en el desierto, porque no estaban listos para entrar. Ahí morirían. Al fin de cuentas, se levanta otra generación y viene el Deuteronomio, el libro de la segunda ley. Y Moisés le da instrucciones, los tiene adelante y les dice, capítulo 1, versículo 21, Deuteronomio: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes, porque eso fue lo que les afectó. Su incredulidad y su desobediencia se tradujo en miedo y desfallecimiento. Pero el mensaje de ahora que Moisés les está dando es: no temas ni desmayes, no caigas en incredulidad y desfallecimiento. Cree en el Señor, confía que Él te va a dar victoria. Mire, el fin de los desobedientes, esta historia que termina así, básicamente, los únicos que Dios permitió entrar en la tierra prometida fue Josué y Caleb. ¿Por qué no pudieron entrar los demás? La Biblia es muy clara y lo escribe en Hebreos 3:19. Pablo, interpretando la situación, dice: y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de incredulidad. La incredulidad es el enemigo a vencer rumbo a la tierra prometida. Anota ese enemigo y no permitas nunca que la incredulidad arruine tu vida. No te desanimes. Hay luchas, sí hay aflicción, sí hay inundaciones, sí hay enfermedades, sí hay muerte, hay de todo en este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no temas ni desmayes. Confía en el Señor. Estos no entraron por incredulidad. La incredulidad te va a impedir, te va a cerrar el paso a obtener las bendiciones, las promesas y sobre todo la tierra prometida. La salvación eterna de tu alma no es para los incrédulos, es para los que ponen su fe en el Señor. En Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. La obediencia es primordial. Cada momento somos tentados a desobedecer. La gente rebelde de corazón siempre anda diciendo: no obedezcas.
Dios necesita tu obediencia, porque tu obediencia es fe. Tu obediencia es fe. Cuando tú decides desobedecer, estás escogiendo el camino de la desobediencia. Estás escogiendo el camino de la incredulidad, el camino de la rebelión contra Dios. Toda invitación a desobediencia viene del maligno. Eso le pasó a Eva y a Adán. La invitación a la desobediencia no proviene de Dios. Así que Hebreos 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Somos llamados a rechazar el ejemplo de Israel en el desierto y a permanecer en fe y a permanecer en obediencia a Dios para poder alcanzar las promesas. Mira, Dios está en control. Dios está en control del desierto. No importa la circunstancia que tú vivas, Dios está en control. Dios está en control. Este mundo es como el desierto. Pasan muchas cosas adversas totalmente, pero Dios está en control. Dios no ha perdido el control de nada, ni te ha abandonado, ni te ha dejado. Dios está contigo, pero Dios está afligiendo y probando tu vida. No le tengas miedo a la aflicción. Esa es la parte donde el diablo nos ha derrotado a tanta gente, porque somos temerosos de la aflicción, somos temerosos del dolor, somos temerosos de la ruina, somos temerosos del fracaso. No temas a nada de ello. Que nada de eso te impida, te haga ser el hombre quejumbroso, incrédulo que Dios aborrece. Necesitas permanecer en fe. Deuteronomio 8, versículo 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Dios está listo. Todo lo que ocurre alrededor de nosotros, que sea adverso, ¿por qué no miras al Señor afligiéndote y probándote? Porque el verso, la frase final dice: para a la postre hacerte bien. Dios nunca te va a hacer mal, te va a afligir y te va a probar para bendecirte, para levantarte, para aumentar tu fe, para recompensarte. No te va a faltar agua, no te va a faltar pan, que son los elementos vitales en la vida humana. Los elementos vitales están garantizados. No te hará falta agua, no te hará falta pan. Tendrás aflicción, pero Dios no te va a fallar. Él está probando, está enriqueciendo tu fe. Al final Él te va a hacer bien. Ten confianza en Dios. Hoy yo veo la vida de los cristianos el día de hoy. Todos se creen hijos del Rey, pero son tan pobres al dolor. Son tan pobres a la hora de afrontar la prueba. Son tan pobres a la hora de tener alguna adversidad. Quieren arreglar las cosas de manera social, como si fueran luchadores sociales. No somos luchadores sociales. Somos gente de Dios. Gente con una misión, gente con una visión, gente con un camino por delante. Y que no olvidamos las aflicciones, las persecuciones, el mal que cualquiera quiere hacerte. No lo ignoramos, pero no nos sentamos a quejarnos y a llorar por ello. Confiamos
en Dios. Y las aflicciones para nosotros es el Señor. Nosotros podemos ver a Dios en las aflicciones. Podemos verlo en las aflicciones, podemos verlo probándonos. Lo vemos acelerando nuestra fe. Lo vemos bendecirnos, lo vemos levantarnos. Lo vemos honrarnos por tener actitudes congruentes con el llamado de Dios. Actuamos, como dice Pablo, varonilmente, sin miedo a la aflicción, sabiendo que Él va con nosotros y nos va a hacer bien. No hay nada que pueda hacerte daño, nada, ni la muerte, ni la vida, ni amenaza, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, ni el diablo, ni nada, nada debe asustarte. Mantente firme, fiel a Dios. Nuestra vida en el camino a la tierra prometida es un desierto. Y así como leemos Éxodo y Número y vemos el fracaso del pueblo de Israel en su caminar por el desierto hacia la tierra prometida, por su incredulidad, desobediencia y cuantas cosas más, su murmuración y su queja. Si vamos al desierto donde están los evangelios, vamos a ver ahí en los evangelios el éxito de Jesús en el desierto. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, ahí Él también fue afligido y fue probado como el pueblo de Israel. Y es tiempo que entendamos que nosotros podemos ser afligidos y podemos ser probados también. Porque las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos nosotros. Pero necesitamos tener la actitud correcta. Necesitamos entender que el Espíritu de Dios está con nosotros. Que Dios no es alguien del cual tú puedas dudar. Somos afligidos. Usted escucha a toda esa gente triunfalista que solo hablan de victoria, solo hablan de éxito y no están listos para las aflicciones, su primer fracaso y su derrota, y ahí andan arrastrados por el mundo. Estuvieron un tiempo en el camino de Dios, pero no eran parte de Él. No tenían la congruencia y la fe, no la tenían. Apenas tuvieron un pequeño brote de aflicción, apenas vinieron un poco de pruebas, salieron huyendo porque eran incrédulos, huyendo porque eran desobedientes, huyendo porque no tenían nada que hacer en la obra de Dios. Nada. Los que son de Dios, los que son hombres de fe, los que tienen la congruencia de la decisión que toman de seguir al Señor, no huyen los cobardes. Pero nosotros somos valientes. Solo los valientes entrarán al reino de Dios. Tienes que ser valiente. Jesús fue un valiente, afligido y probado en el desierto, como Israel y como lo seremos nosotros. Es una tremenda similitud que hay. Para empezar, 40 años estuvo en el desierto Israel y no pudieron entrar. La primera generación fracasaron. Jesús está en el desierto 40 días. Porque cada año representa un día. Así lo dijo el Señor. 40 días fuisteis a reconocer la tierra, 40 años vagaréis por el desierto. Jesús 40 días va al desierto, y ahí en el desierto Él hace lo que Israel no hizo.
Y lo que Dios espera que nosotros aprendamos y hagamos para salir finalmente victoriosos del desierto, victoriosos en el camino que hemos escogido. Lo primero que había que hacer, aquí está, Deuteronomio 6:13. Lo primero que hay que hacer es: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Cuando usted lee Mateo 4, 10, del 8 al 10, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo segundo que hay que hacer: no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá. Deuteronomio 6:16. Mateo 4, 5 al 7 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo segundo. Lo tercero que tenía que hacer Israel, y no lo hizo, está en Deuteronomio 8, versículo 1 al 3, que dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese es el propósito de las aflicciones. Ese es el propósito de las dificultades que vienen a nuestra vida, para probar si vamos a guardar la palabra del Señor. Aleluya. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Comparemos Mateo capítulo 4, versos 3 y 4. Dice: y vino a él, a Jesús, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esa era la tercera prueba, el tercer compromiso, la tercera convicción, la tercera actitud que había que tomar. Israel fracasó en ello, pero Jesús, al ser tentado en un desierto que está hablando de toda nuestra vida aquí en la tierra, para llegar al final, a la tierra prometida, al ser tentado, Él nos pone el ejemplo de cómo debemos enfrentar el camino a las promesas de Dios y al final la vida eterna. ¿Cómo es entonces? Déjame recapitular para concluir esta noche. Número 1, debemos caminar sin murmuraciones, ni contiendas, ni quejas. La murmuración y la queja es señal de desánimo y va a traer un juicio terrible sobre tu vida, como lo trajo con Israel. Si hay algo que Dios abomina, son las murmuraciones y las quejas. Deséchalas
de tu vida para que puedas salir adelante. No conozco ningún murmurador, ningún quejoso que esté firme en el camino de Dios. Número 2, hay que adorar y servir solo al Señor. Evita la idolatría. Sé un servidor y un adorador de Dios. Que tu vida se caracterice, que la gente diga: ese es un adorador. Sé un adorador. Dios está buscando adoradores. No tientes a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo va a buscar que tú tientes a Dios, que tú provoques a Dios. No lo hagamos. Confiemos en Dios. Confiemos. No lo probemos ni lo tentemos. Escrito está. Hay que vivir una vida sin descuidar el alimento espiritual. Si tú me estás escuchando ahora, no dejes de escuchar la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios para alimentarte. No seas de los que dicen: cuando yo pueda voy a ver el servicio. He hablado con algunos y les he preguntado: ¿viste el servicio? ¿Escuchaste el mensaje? Y si no se los pregunto, jamás lo ven. A veces he estado detrás de una persona: ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, hasta que al fin lo ve. No podemos hacerlo así. Necesitamos valorar el alimento espiritual, porque debes saber: no solo de pan vive el hombre. Ese es un principio de fuerza espiritual, es un principio de permanencia, y tienes que aprenderlo. Dios te aflige y te prueba para que aprendas que no solo de pan vive el hombre. Necesitas clamar. Por eso hay mucha gente que, teniendo a veces todo, se olvidan de Dios. Pero ¿qué tal los afligidos? Los que no tienen que comer, los que de repente aparecen los días y dices: ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay acá? Pero que están confiados en Dios. Dios te aflige, pero Él no falla. Y tú aprendes a orar a Dios y aprendes a rogar a Dios, y tu vida espiritual y tu comunión con Dios está atenta. Pero no te olvides de la palabra. No descuides la palabra, porque no solo de pan vive el hombre. Necesitamos el alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Alimenta tu fe. Lo contrario de la incredulidad y la desobediencia es este estilo de vida. Este es el estilo de vida que Dios quiere. Si no lo haces, si fallas en cualquiera de estas cosas, puede ser tu derrota total. Necesitamos llegar al final. Tú que estás viendo este programa, si en algún momento has decidido seguir a Cristo, sé congruente con tu decisión. Y todos aquellos que en un momento, en tiempo antiguo, han decidido servir al Señor, manténganse en fe. Esta historia, esta batalla no termina hasta que salgamos de esta tierra. Pero cuando salgamos de esta tierra, queremos decir: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. De eso se trata, de llegar hasta el final, sin murmuración, sin quejas, sin contienda. Ser un adorador, un servidor de Dios únicamente. No tentar a Dios y vivir una vida de alimento espiritual, alimentándome espiritualmente. ¿Es mucho lo que Dios pide? No es mucho. Solamente es una actitud. Es una actitud congruente con la conversión. Es una actitud congruente con la vida del Espíritu en nosotros. Estoy seguro que no vas a fallar. Hoy quiero invitarte a confirmar tu decisión.
a confirmar tu decisión. Quiero hacer una oración. Todos los que me están viendo, quiero invitarlos a hacer una oración de fortaleza, de ánimo, de renovación, de fe y esfuerzo. Hay una tierra que nos espera y queremos llegar, y vamos a llegar, pero vamos a tomar el ejemplo del Señor. Acuérdate del desierto, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Ora conmigo y renueva tus votos. Y no seas de los que retroceden cobardemente para perdición, sino de los que tienen fe para alcanzar las promesas y la salvación de su alma. Ora conmigo. Padre Celestial, en esta noche, tu palabra es vida para mi alma. Tu palabra es alimento espiritual para mi espíritu, Señor. Quiero tomar el ejemplo de Jesús. Tomar el ejemplo de Jesús y caminar la vida en Cristo, en fe. Caminarla en fe, creyendo y confiando completamente en ti. Obedecer tu palabra. Obedecer, Señor, lo que tú me indiques. Quiero ser un servidor y un adorador tuyo hasta el final, Señor. No permitas que el desánimo produzca en mí una vida de queja que me lleve a la oscuridad de la incredulidad y que arruine mi vida en la desobediencia del maligno. Antes, Señor, guíame en victoria. Guíame en victoria. Guíame en victoria. En ti confío, Señor, y confiaré siempre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos que han hecho esta oración y renovaron sus votos. A todos aquellos que estaban desanimándose, empezando a quejarse y a murmurar, deje de hacerlo. Fortalezcase en fe y nos vamos a ver del otro lado. Hay que llegar al final. Nos vemos en la tierra prometida. Dios los bendiga. Un abrazo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué
yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, vivo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.